Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días. En unos instantes va a estar con todos ustedes Federico Jiménez Los Santos. Estamos preparando ya ese programa especial que vamos a hacer mañana en Málaga. Allí les esperamos a todos ustedes. A lo largo del programa, lógicamente, les vamos a ir recordando dónde nos podemos ver a partir de mañana. Pero eso será, ya les digo, el último día del mes de marzo, el viernes 31, iniciando ya la Semana Santa. Y para despedirnos, pues los esperamos a todos ustedes en el auditorio Edgar Neville, ese auditorio maravilloso que tiene la capital malagueña. Bueno, como les digo, a lo largo del programa les iremos contando algún detalle más. Hoy es San Juan Clímaco. Sepan también que es conocido como Juan de la Escalera por su escrito La Escalera del Divino Ascenso, en el que hace una especie de manual para ser un buen cristiano y ascender a los cielos. Esto siempre viene bien. Bueno, él vivió prácticamente toda su vida en una cueva. Más de uno pensará, ¿quién se pudiese meter en esa cueva, verdad? Y se dedicaba a orar, a escribir y a estudiar, directamente a cultivarse a sí mismo. Y bueno, así le fue. San Juan Clímaco. Bueno, pues felicidades a todos aquellos que nos escuchan, y si hay algún miembro del Club de Libertad Digital que se llama así, Juan Clímaco, pues felicidades especialmente a él. Déjenme que les cuente también cómo se encuentra hoy el tiempo. Hoy va a ser un día de intervalos nubosos en el tercio noroeste peninsular, en los Pirineos occidentales. Los cielos van a estar despejados en el resto, el típico día ya primaveral. 15 grados a esta hora de la mañana en Madrid, vamos camino de los 24. Hoy la máxima se va a localizar, Federico, buenos días, en Hola. Valencia, 33 grados. Hombre. Así que huimos a Málaga. Y fíjate, la mínima en Granada, 6 graditos. En Granada hace bastante frío. Sí, lo sé. Ahí hemos pasado mucho frío, Rosana. Sí. No, tú no estabas todavía con nosotros. No sabes. 41 de fiebre llegué a tener yo. Ahí viendo la Alhambra y digo, a ver si es lo último que veo. Pero estamos hechos a todo. Bueno, pues vamos a empezar, vamos a ir directamente al villano de la película. Yo no he visto una cosa más abyecta que el actual ministro del Interior. O sea, lo de ayer fue un espectáculo de ignominia. O sea, yo sinceramente, o quiere que lo echen rápido y entonces está todo el día provocando, pero lo de ayer fue una mezcla de prevaricación, malignidad, estupidez, malicia, torpeza, burricie, o sea, un afán de pegar coces cuando no puede hablar, que demuestra un ser, pero muy inferior al ornitorrinco. El ornitorrinco es una cosa tan poco desarrollada que en lugar de tener mamas tiene un canalillo para que aprueben las crías. ¿Tú has visto? Bueno, pues Marlaska está muy por debajo del ornitorrinco. Cuando le pillan en un renuncio, cuando le pillan prevaricando, cuando le pillan persiguiendo a un guardia civil honrado, cuando le pillan tratando de impedir el ascenso al generalato que merece el coronel de los Cobos, pues entonces va y dice que luego él ha sabido hace 2 años que tuvo algo que ver con la Kitchen. Vamos a ver, amigo de la ETA, tú sí que tienes que ver con el delito. Es más, te has convertido en el delito mismo. Tú has prevaricado, has delinquido, ministro, has delinquido. Tú has castigado a un guardia civil por cumplir con la ley, con su obligación. Tú no has cumplido ni con la ley ni con tu obligación. Y encima calumnia que algo queda. Vamos a ver, Marlaska, es que tu problema es que no entiendes, que basta que un socialista diga algo para que todo el mundo suponga que es mentira. Habéis llegado a tal velocidad, habéis llevado tan lejos la costumbre de mentir, de engañar, de calumniar, de cambiar los números, de cambiar las palabras, de trocear las leyes, triturarlas, incumplirlas, que es que ya no os dais cuenta que os tenemos pillado la matrícula, en especial a ti, que eres lo peor de este gobierno y de todos los gobiernos. Porque un ministro bueno, malo, regular de Fomento, bueno, pues al final las carreteras las hacen los ingenieros. Un ministro de Educación, bueno, malo, regular, bueno, al final depende mucho de los profesores. Bueno, si el ministro no tiene una carrera ya, entonces es Pilar Alegría. Que un ministro, no sé, de Cultura sea absolutamente ignorante, bueno, la gente seguirá escribiendo libros o leyéndolos y ya está. Pero que un ministro del Interior delinca, en lugar de perseguir el delito, sino que lo cometa, que es lo que estás haciendo tú desde que llegaste allí, eso ya es el colmo. Y que te dediques a aprovechar tu condición de gran espía, de gran soplón. Qué bien está lo de soplón con galones.
Tú eres el gran soplón. Has llenado de espías la policía, la Guardia Civil, el comportamiento del Ministerio del Interior, de quien depende el orden público, y lo has convertido en un desorden privado. Lo tuyo no es orden público, Marlaska, es desorden privado, caos y delito. No hay discurso tuyo que no contenga no menos de media docena de vulneraciones del Código Penal o del Código Civil, a veces de los dos. Parece que disfrutas pateando la ley. Se ve que no te gustaba ser juez. Tú querías ser, no sé, primadonna de la Ópera de Milán y entonces pues cantas por otro lado. Qué vergüenza lo de ayer. O sea que hace 2 años supiste de un comportamiento y tal y no lo denunciaste. Con lo a mano que te pilla el Ministerio de Justicia, que lo tienes en el Consejo de Ministros al lado. O sea, tú sabías de una conducta irregular o delictiva o tal vez y no lo denuncias. Y lo denuncias ahora. ¿Por qué? Porque es mentira, como tú eres mentira. Tú no eres un tío, ni eres un ministro, ni eres nada. Tú eres una mentira. Una mentira con barba de 10 días y aspecto de alguien que murió hace tiempo. Aquel juez que se llamaba como tú y que conquistó el respeto de la población, porque no tenía que ver con la corrupción policial. Hoy la corrupción policial eres tú. Perseguir a una persona para no cumplir la sentencia del Supremo, que es lo que intentas, eso te retrata para los restos. Pero además es que te has convertido ya en una caricatura de ti mismo. Ayer, cuando te atizaba Ana Belén Vázquez, pero bien, y aún te atiza un poco, entonces te mirabas las uñas. Me recordaba una novela de Terence Simons, Garras de Astracán. ¿No te das cuenta de lo ridículo que resultas? Además de maligno, lo ridículo que estás. Chico, dimite una vez, ya que este no te echa, porque prefiere ver cómo te quemas a fuego lento. Dimite tú y lárgate. No haces más que estorbar. No vas a poder ir ni a tomar un vermú. El camarero es capaz de detenerte y además sería justo. En fin, vamos con lo de ayer. De verdad que no es normal. Lo de este sujeto, que es delito tras delito, calumnia tras calumnia, es una cosa que es de no creer. Es como cuando un criminal asesino en serie pues empieza matando pajaritos y acaba atropellando viejecitas de 2 en 2. Y dice, ¿cómo? Pues poco a poco. Pues poco a poco, pero vamos, es que en las últimas semanas sale a delito por día, pero delito, como diría Jesús Gil, ostentóreo. ¡Qué tío! ¡Qué bruto! ¡Qué ornitorrinco! Fernando Grande Marlaska, al frente del Ministerio del Interior, insiste en reiterar la falta de confianza en el coronel Pérez de los Cobos e insinúa en sede parlamentaria que está implicado en la trama Kitchen de corrupción que afecta al Partido Popular. El ministro recordó en su respuesta a la diputada Ana Belén Vázquez que el coronel controlaba los fondos reservados. Marlaska reitera que quiere conocer el informe técnico para pronunciarse sobre su restitución, que de momento rechaza. Usted dijo que no dimitía porque la sentencia del coronel Pérez de los Cobos no era firme. Ahora que es firme, ¿por qué no ha dimitido todavía después de haber sido condenado por arbitrariedad? Usted cesó al coronel por no ser un soplón con galones como usted. Es usted arbitrario. Es usted quien se ha saltado la legalidad obligando al coronel a que cometiera un delito. Es usted quien ha incurrido en desviación de poder, tratando a la Guardia Civil como si fuera suya. ¿Usted tendría confianza en aquellas personas que gestionaban los fondos reservados y que gestionaban los fondos reservados sin el debido control, que tuvieron que ser desclasificados a petición de la autoridad judicial? ¿Qué quiere decir? Yo en que no tengo confianza es en ti, que sé que eres un abyecto mentiroso, que estás calumniando a un señor al que trataste de destruir su carrera, bueno, y en parte lo has logrado, porque sigue siendo el mismo. Tú no eres un ministro, tú no eres ni siquiera un soplón, tú eres un delator que además calumnia. ¿Eso qué quiere decir? Hombre, todos los ministros del Interior tienen acceso a fondos reservados. ¿Confiaría yo en alguien como tú que tiene acceso a fondos reservados? Hombre, me acuerdo cuando tu predecesor, Corcuera, recibía a unos señores que vendían joyas a domicilio y entonces ahí en el despacho le sacaban un tapetito de estos, aquí unos pendientes, una pulserita y tal, para quedar bien con la señora, porque llegas tarde, y ahí estaban la gente de confianza de Corcuera, pues que Corcuera, que es 20 veces mejor que tú, por supuesto. Eran los fondos reservados. Hombre, los fondos reservados no están para darle un anillo a la señora porque el marido llega tarde, tal. Pues sí,
Pues es que eso no es dinero. Lo grave es dedicar el dinero del Ministerio del Interior a cuidar a la ETA. Lo grave es llevar a su casa a todos los asesinos, que es lo que estás haciendo tú. Lo grave es lo a gusto que haces eso y el odio que le tienes a la Guardia Civil. Solo comparable al que la Guardia Civil te tiene a ti. Porque Pérez de los Cobos es un héroe para la Guardia Civil. Porque no es un ser abyecto, como tantos de este gobierno. Tú no. Tú es que ya es una cosa de una maldad perruna, grotesca. ¿Qué quieres decir con eso? A ver, ¿qué? ¿Tienes alguna acusación? Haberla llevado a la justicia. No eres juez. Digo, no eras juez. ¿Cómo confianza tendría usted? Hombre, siendo de la Guardia Civil, toda. Siendo del PSOE, ninguna. Y siendo tú, y siendo de este gobierno, bueno, vamos, doy por hecho que delinques. ¿Cuándo? Hasta cuando respiras. Lo de ayer es otra vez. Lleva 3 días seguidos este tío injuriando y negándose a cumplir una sentencia del Supremo. Que estás prevaricando, Pepito. Que estás prevaricando. Que estás delinquiendo. Que la primera orden que tiene que cumplir el ministro del Interior es una orden judicial. ¿No te acuerdas de cuando parecías juez? Dice que tengo que comentar. Tú no tienes que comentar nada. Si quieres comentar cuando dimitas o te echen, no habrá decoro para echarte. Si tuvieras decoro, te irías tú. Entonces escribes un libro y lo comentas. Tú simplemente cumples la sentencia. Pero como eres muy chulo, como eres muy fatuo, después de Guardiola, el más chulo piscolonien debe ser tú. Cumple la sentencia y cállate de una vez. Deja de calumniar a la gente decente. Cállate, pero cállate. ¿Qué te cuesta decir, bueno, tenemos que estudiarlo, vamos a tramitar enseguida, como no podría ser de otra manera, como dice mucho este gobierno, como no podría ser de otra manera, pero siempre de otra manera? Como no podría ser de otra manera, vamos a cumplir la sentencia del Supremo. Ya tardas 2 días. Llevas 2 días tarde. 2 días prevaricando, que es gerundio. Y encima insultando a tu víctima. Que es el coronel de los Cobos, que ya debería ser general, y al que tú has tratado de boicotear su carrera profesional y su vida personal. Y encima sugieres malignamente, como una víbora, sugieres que usted tendría confianza. En el coronel de los Cobos sí, en ti no. Vamos, que tenga confianza en ti es que está loco, no teme a los venenos. Bueno, hoy es el día en el que la estafa de las pensiones, que no es más que una subida de los impuestos, se va a consumar. ¿Cómo hacen las leyes este gobierno? A coces. Este es un gobierno que no legisla, cocea. Hay un montón de leyes, pero tan bárbaras, la ley trans, la ley suelta violadores, la ley de bienestar animal, la ley de memoria etarra, etcétera, que es que, claro, ya nos hemos acostumbrado a las coces, pero esto de las pensiones es una brutalidad, que este señor, que en lugar de dejarse el pelo largo se ha dejado la lana de oveja churra, encima presume. Por supuesto, ni hay informes, ni hay memoria económica, porque no la había anteayer, y si la hay hoy es que la acaban de hacer esta noche, la habrá hecho Marlaska con algún soplón. Y además, lo único que va a conseguir es que el ya quebrado sistema de pensiones está quebrado, está roto, que con la pirámide demográfica invertida no hay manera de pagarlas. No va a haber manera de pagarlas. En esto hay que insistir, porque es que la oposición traga lo de que hay que garantizar las pensiones. Vamos a ver, ¿cómo vas a garantizar las pensiones de una población cada vez más vieja, donde cada vez hay menos niños y menos gente que empiece a trabajar y cotice, donde el paro es el triple de la Comunidad Europea? La Unión Europea tiene un paro, en especial el juvenil de España, es más del triple. ¿Y esa gente qué va a pagar? ¿Qué pensiones va a pagar? Pues si apenas, si es que no trabaja poco y cobra poco, ¿qué va a pagar? Y en cambio las pensiones, habéis dejado que suban las pensiones, una barbaridad, para los mayores, cuando los jóvenes no les van a poder pagar. Y aunque pudieran, son la mitad de los que había. Si es que la pirámide se ha invertido. Si esto es una pirámide de estafa, pero encima boca abajo. Bueno, el caso es que los van a llevar y Escrivá es como, digamos, como Marlaska, pero dentro de la ley. Quiero decir que se limita a criticar
pero no alcanza la calumnia, solo insulta. Bueno, esto en este gobierno ya es mucho. La reforma de las pensiones llega hoy al Congreso de los Diputados con el voto en contra de los populares y los informes contrarios de los organismos como la AIREF. La convalidación del decreto saldrá adelante con los votos a favor de los socios habituales del Gobierno. Junto al Partido Popular votarán en contra Vox y Ciudadanos. En referencia al reciente viaje de Feijóo a Bruselas, dijo ayer el presidente del Gobierno en un corrillo con los periodistas que le acompañan a China que el líder del Partido Popular ha dejado sensación de rechazo por ir a criticar todo. Ha dado una imagen muy lamentable, añade. Escuchamos a Escrivá y a Gamarra. ¿El Gobierno le ha mandado más información sobre las pensiones? Ha mandado algo, pero todavía debiera de mandar todo lo que ha remitido a Bruselas. No creo que haya ningún instrumento normativo donde haya tanta información que se haya distribuido a los grupos políticos. Es que han recibido hasta las bases de datos, es que han recibido hasta las hojas de cálculo. Esto no va de falta de transparencia, esto va de poner excusas, La pregunta que yo le hago al señor Escrivá es si tenemos toda la información que ha remitido a Bruselas. Yo creo que no. No se dice debiera, se dice debería. Debería, condicional. Debería. Yo debería haberme levantado antes porque tenía que hacer la maleta y ver a tiempo de dar el tiempo. Debería hacerlo, pero no lo he hecho. ¿Por qué? Porque hay mucho tráfico en Madrid, porque tenemos que irnos a Málaga y porque uno va haciendo la maleta a toda prisa. Y además estaba acordándome de toda la parentela del ornitorrinco de Interior. Entonces he perdido 3 minutos. Debería haber llegado a tiempo, pero no he llegado. Si hubiera llegado a tiempo, habría dado el tiempo a punto. Hubiera. Debería. O sea, es que esto es el colmo. Yo no sé para qué dejar la enseñanza, si voy a empezar a tener que dar, en vez del salto oral, todos los días una norma gramatical y un par de ejemplos. Al final va a ser más, hasta podemos encontrar un patrocinio. Lo digo en serio, es que ya no puede ser, o sea, es que tienes que estar con el Consejo de Ministros, con la oposición todo el día, la P con la A, pa. La P con la pa, con la P y con la A, pa. No, babá, no, pa. Esto es muy sencillo, es bilabial sorda, pa, bilabial sonora, va. Yo creo que podemos empezar a hacerlo, ¿no? A mí me parece una idea extraordinaria. Pues sí, señor, y además la verdad es que los santos últimamente no atienden a nadie, salvo la Virgen del Tremedal, que ya la tenemos en nómina, o sea que... Bueno, vamos ahora con el gran asunto del día y de bastante tiempo. Hoy dedica el mundo, digamos, el tema del día, esta cosa que han cogido los periódicos, dedicar un tema al día, que a veces hay un tema y a veces no hay, pero bueno, lo hacen casi todos. Imagino que para el grafismo y esas cosas modernas. Ayer sale Hola, lo comentamos aquí en la Crónica Rosa, bueno, ya no sé los miles que tenemos, yo qué sé, tenemos casi 600.000 suscritos a YouTube. En el programa y sobre todo en la Crónica Rosa que entran de todo el mundo. Pero es que además en este caso sí estamos ante un problema de debate mundial. Esto se debe al cambio en la medicina. Hace apenas 20-25 años era inimaginable pensar lo que traía el Hola ayer. Pero se ha producido, como pasa siempre en España, una mezcla de reacción, digamos, inequívoca, inmediata, y al mismo tiempo luego los políticos metiendo las zarpas. Es un asunto muy complicado, pero ahora vamos a explicar el por qué es complicado. Lo que hay que aclarar es que cuando las cosas son complicadas, y a veces la ley tiene que entrar en cosas que no nos caben en la cabeza porque no están en nuestro diseño biológico. El diseño biológico del ser humano y de la sera humana, salvo PAM, que es más bien vacuna, bueno, pues es que uno tiene los niños, es mayor que sus hijos y es menor que sus padres. Y mucho menor que sus abuelos y mucho mayor que sus nietos. Y esa es la normal. Luego resulta que hay uno que se casa 3 veces y tal, pero ya son excepciones. Y más bien biológicamente explicables. Pues Papuchi, el padre de Julio Iglesias, a los 80 años tuvo una criatura. Bueno, los hombres tenemos esa relativa ventaja. Digo relativa porque luego puedes hacer el ridículo a todas las edades, pero bueno. Pero esto es otra cuestión. Aquí hay una técnica de reproducción asistida que llega a la maternidad subrogada, que ya estamos en el tercer escalón, y que cuando sale de alguien famoso,
pues se producen tres fenómenos. El primero, al que le gusta el famoso lo defiende. El que odia al famoso critica no al famoso, sino lo que ha hecho el famoso, que es un comportamiento, no es una cosa personal y privativa. De hecho, lo de Ana Obregón está sucediendo en miles de ocasiones, dicen 2000, ya serán bastantes más, pero bueno. Pero sobre todo cuando entran políticas que acaban de hacer unas leyes, la ley trans, que va contra la biología. ¿Cómo se atreven a decir que si tiene hijos, que si compra niños? ¿Vosotros compráis mansiones en Galapagar? Pero cuando eran los gays, cuando eran parejas de hombres, hombres solos, los que encargan, compran, adoptan niños, entonces no criticabais, ¿no? O sea, aquí hay minorías que tienen derecho a todo y otras, aunque sean mayorías, que no tienen derecho a nada. Y si son mayores y no son de izquierdas o no lo parecen, entonces a por ellos. ¿Y quién va a por ellos? Pues una tía que ha tenido a sus niños, no sé por qué no dejó actuar a la biología. La ministra de Igualdad tuvo dos gemelos tempranísimos, prematurísimos, y ahí estuvieron cuidándolos, no dejó actuar a la biología. Si no, pobrecicos. Es decir, la medicina está para lo que nos gusta cuando nos conviene, pero no para cuando no nos conviene. O sea, hacen una ley del aborto que lo hace casi obligatorio. Y sale el Colegio de Médicos diciendo que alguien que vende su cuerpo no tiene dignidad, que no tiene dignidad. Una prostituta no tiene dignidad. Tiene más dignidad un médico que practica abortos a saber de cuántos meses a una niña de 13 años. Eso es más dignidad. La eutanasia medio asistida, medio asistente, eso es más dignidad. O sea, deberían cuidarse algunos profesionales. Aquí dignidad, por principio, tenemos todos al nacer. En la tradición católica estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto tenemos una dignidad. A partir de ahí hay comportamientos enfermizos, hay comportamientos lamentables, hay casos aberrantes y luego hay comportamientos políticos monstruosos. Que es todo eso estamos viendo y mucho más. La maternidad recién estrenada de Ana Obregón sitúa en primera línea del debate público la gestación subrogada. En España hay registrados más de 2.000 niños que han sido concebidos por este método. La gestación subrogada es ilegal en nuestro país, pero el nuevo Código de Ética Médica, que se presenta precisamente esta tarde en el Congreso de los Diputados, la admite siempre y cuando sea altruista y el proceso sea controlado por la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida. Los socios de gobierno rechazan con contundencia la gestación subrogada, pero no lo hacían hace unos años. De hecho, en 2015 y 2016, tanto socialistas como podemitas se manifestaban públicamente a favor de este método de gestación. Ayer en el Congreso, Irene Montero y Pilar Alegría coincidían en el rechazo sin matices. El Partido Popular se abre a un debate, mientras Vox lo rechaza tras unas dudas iniciales de su portavoz, Espinosa de los Monteros. En primer lugar, una práctica que no es legal en España, que está reconocida en nuestro país legalmente como una forma de violencia contra las mujeres y, sobre todo, que no se olviden de la realidad de esas mujeres precarias en una situación de riesgo de pobreza. Creo que se reabre este debate por una imagen, una noticia que hemos conocido esta mañana. Lo primero que les diría es que la imagen me ha parecido dantesca, sobre todo porque la persona que salía en una silla de ruedas, que yo sepa, no es la mujer que ha parido. Yo creo que hay que llamar también a las cosas por su nombre. Y esto se llama vientres de alquiler, no gestación subrogada. Yo creo que ese es un aspecto complejo que merece de debates profundos y serenos, ya que afecta a muchas cuestiones morales, éticas, religiosas, con muchas opiniones por parte de la sociedad española, donde además no hay que olvidar que hay niños, hay menores que tienen unos derechos que deben de ser garantizados. La regulación de la gestación subrogada. No sé si eso es un tema de esta semana, ¿no? Sí, bueno, es que hoy en la portada de la revista Hola sale Ana Obregón, que bueno, sobre los... Y ha venido a España. No tenemos una posición sobre la gestación subrogada de madres de 62 años. ¿Vox está a favor? No tenemos una posición tomada al respecto. Me dice hola, yo hace... Hola. ¿Qué pasa? ¿Que en hola no salen noticias? ¿Pues de qué habláis en casa? Pues de lo mismo, como todo el mundo. Había muchas llamadas ahí muchos comentarios. Hay que ver que el mundo periódico serio se dedique a hablar esto, que es una noticia del corazón. ¿Del corazón? ¿Del corazón? ¿De qué corazón? Debe ser del corazón del bajo vientre. O sea, ¿de qué hablan? Pues vaya cosas que hablan ustedes. Cuando a alguien no le gusta hablar de algo, pues a vaya cosas se dedican ustedes. Podían hablar del precio del pan, del precio del cerebro, tenemos que empezar a hablar. Dice Irene Montero, la precariedad, vamos a ver, precarias las adolescentes a las que habéis condenado a muchas a muerte.
haciendo que con 14, 15, 16 años se amputen además de manera irreversible todas sus condiciones de reproducción. Hacéis más daño vosotras en un día que toda la maternidad subrogada, gestación subrogada, vientres de alquiler, es igual. A lo mejor Pili Juerga cree que ha inventado algo. Pues sí, es lo mismo, ya sabemos que es lo mismo. Es más, yo añadiría adopción disimulada o adopción de segundo nivel, porque esto es una adopción. Si en el proceso reproductivo no ha influido la madre, pero vuelvo a las diferencias. Cuando hay una pareja en la que uno de ellos se está muriendo de cáncer y entonces se congela el esperma para luego tener el hijo y muere y tiene el hijo y es un niño póstumo, eso hay que condenarlo. Eso hay que condenarlo. Cuando una yonki está embarazada, hay que esterilizarla y que no tenga hijos. Cuando dos alcohólicos tienen hijos, alcohólicos maltratadores, que probablemente van a maltratar a ese niño, hay que esterilizarlos, hay que quitarles el niño. ¿Para llevarlo a dónde? ¿A las entidades del Estado donde prostituyen a las menores, donde abusan sexualmente de las menores? ¿Pero qué autoridad moral tiene un Estado que en sus centros de acogida de menores las prostituyen? ¿Qué responsabilidad tiene? Ninguna. Es una burocracia desalmada. Pues que lo den en adopción, no, si es que no lo tendrían. Pero luego entramos en el gran tabú, el dinero, es que le dan dinero. Hombre, me parece muy bien. Pues me parece muy bien, dice, es una contraprestación, me da exactamente igual. ¿Y a mí qué más me da? Dice, bueno, pero entonces usted dice que los niños se venden. No, vamos a ver. Yo jamás haría. Yo esto creo que es un caso de depresión que lo han llevado muy mal. Digo, una opinión personal. No conozco todo, pero bueno, conozco a Navarrón hace 40 años. Vi cuando se murió el amor de su vida, Fernando Martín, en un accidente. Le he visto cómo atendía durante 3 años a la muerte de su hijo. Entonces, una persona que ha pasado por eso, pues la verdad, no me apetece insultarla. Y esto que ha hecho me parece un disparate. Pero es un disparate legítimo, desde luego mucho más legítimo que las leyes trans, que las leyes de bienestar animal, que el aborto casi obligatorio, etc. Pero esto es una cuestión muy compleja. Hay personas que utilizan todos los mecanismos de reproducción asistida, llegando incluso a esto, que es una fórmula de adopción. Repito, cuando eran hombres gays, ¿por qué nadie dijo nada? Porque esto era un gran avance. ¿Por qué Ana no y Miguel, su novio antaño, sí? O sea, ¿por qué Miguel sí y Ana no? Ah, que es mujer, que hay una edad. ¿Así? ¿Y cuánto le va a durar la madre yonki al niño? ¿Y el padre y la madre alcohólicos? ¿Y el zumbao? ¿Y el enfermo de cáncer que le queda 3 meses? Hombre, es que todo esto es bastante complejo. Pero sobre todo, esta manía de el gobierno no ha pensado nada. Hombre, mal está lo de Cuca otra vez pateando la gramática, lo de esta mujer es obsesión. Es que si supiera leer, yo le mandaría la enciclopedia Álvarez, pero no es seguro que sepa leer. Ella diría, no es seguro de que sepa leer. En fin, estamos en un asunto muy delicado, que lo menos que se puede pedir es que se pueda hablar. Ya está bien de que aquí no pueda hablar más que la ministra de Igualdad. Uno acertará, se equivocará, nos faltarán datos, porque no conocemos muchos datos, los iremos sabiendo. Pero ya está bien de que el gobierno se meta en la vida privada de la gente, que no están matando a nadie. Que los que están matando son los de la ley trans, incluyendo los psicólogos y los carniceros, que no vacilan a una niña de 14 años en dejarla para siempre incapacitada para tener hijos. Eso es bastante más grave, me parece a mí. Bueno, pues ya les hemos dicho que esta tarde, en cuanto acabe el programa, nos vamos para allí. Mañana hacemos el programa en Málaga, en el Auditorio Edgar Neville, a partir de las 8 de la mañana. Óptima Mayores. Óptima Mayores, Federico. Vamos a complementar esa pensión que no nos va a venir nada mal. La verdad es que el panorama es desolador, así que Óptima Mayores nos da una opción para completar esa pensión bastante interesante. Es la hipoteca inversa. Aquellas personas que tengan más de 65 años, un piso en propiedad, necesitan ese complemento adicional. Vamos a dar un teléfono donde se pueden informar de manera gratuita. Es el 900-900-100. 900-900-100 o en optimamayores.com.
Bueno, pues yo me voy a conectar con el planeta, con Iberia. Primavera, vacaciones. En Iberia tenemos el mejor plan para esta Semana Santa. Vente al norte desde 50 € ida y vuelta. Bilbao, Santander, La Coruña, Vigo, Asturias. Entra en iberia.com y elige tu destino al mejor precio. Iberia, cada día es el primer día. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, ya saben que el jefe del golpe de Estado separatista se llama Pedro Sánchez Pérez Castejón. Como se descuide Xi Jinping, donde va a China a convertirse en el monigote, va a convertirse en lo que es Zapatero del Cártel de Puebla. Zapatero y Garzón, los empresarios, mejor dicho, los abogados y por supuesto sobrecogedores de la mayor organización narcotraficante totalitaria del mundo, que es el Cártel de Puebla. La banda de Cuba, Venezuela, los sacamantecas de Nicaragua, los criminales y criminosos de Argentina, en fin, la basura internacional. Pero el peor peligro para la libertad de los humanos es la dictadura comunista china. No es que sea mucho mejor Putin, pero es que son 1.400 millones de chinos esclavizados por el Partido Comunista Chino, que tiene unos 100 millones de adeptos. Es decir, que 100 millones tienen reducida la esclavitud a 1.400, a 1.300. Esta es la realidad. Entonces, cuando nos hemos acostumbrado a una política de escaparates, en el que nada es lo que parece, todo es la noticia de lo que dicen que hay o que parece, pues ya nos tenemos que tomar todo a broma. Pero mientras el psicópata de la Moncloa, que es un psicópata, o sea, no tiene sentimientos, es un ser que no tiene sentimientos. Podía no tener pelo, pero no tiene sentimientos. Se va por ahí. ¿A qué nos hemos acostumbrado al teatro? Las instituciones están para montar el numerito. Así que los golpistas, sus amigos, sus socios y amigos, gracias a los que están en el poder, pues cuando tienen que rendir cuentas ante la justicia, como antes les ha quitado los delitos el psicópata, porque lo que ha hecho el Sánchez es un doble crimen. Primero, ayudar a los que dan un golpe de Estado y luego quitar 2 delitos, sedición y malversación, para que no sean condenados los que han perpetrado el golpe de Estado, no el futuro, sino el pasado. Y ayer vimos el numerito de esta señora, que parece un médico anciano, dice que se llama Clara Ponsatí. Si me dicen que se llama Jordi Brunel, pues digo, hombre, que está mayor Jordi, ¿no? Bueno, pues aparece montando el numerito, ay que me detienen pero me van a soltar, ay qué víctima soy. Víctima serías en un Estado de Derecho que no volvías a ver la luz del sol. Ponsatí. Pero numerito. La exconsejera catalana Clara Ponsatí ha vuelto a Bruselas para acudir a un pleno europeo tras ser detenida y puesta en libertad en Barcelona. En la Eurocámara, la golpista ha interpelado a la presidenta Roberta Metsola para defender, dice, su inmunidad al considerar ilegal su detención. También se ha referido directamente al juez Pablo Llarena. La escuchamos junto a la también eurodiputada popular Dolors Montserrat y a Jordi Cañas, de Ciudadanos. Hay un juez de Madrid que tiene muchas ganas de hablar conmigo. Yo no tengo especiales ganas de hablar con ningún juez. Y ya hablaremos de lo que va a pasar dentro de unos días. Tenemos que hacer muchas cosas antes. Mi inmunidad, mi impunidad, defensa del Estado de Derecho y de la democracia siempre. Como ustedes sabrán, a nosotros nos hubiera gustado que la señora Ponsatí estuviera hoy en prisión, que no estuviera aquí. Eso hubiera significado que el Estado de Derecho en España no hubiera sido modificado por el señor Pedro Sánchez, es decir, que Pedro Sánchez no hubiera hecho un traje a medida del Código Penal para evitar que aquellos que dieron un golpe de Estado en Cataluña pudieran ayer ir a Barcelona y no ser detenidos y puestos a disposición judicial a la espera de juicio. Es tan miserable la situación española que luego nos asombran, y se asombran algunos, de que estos estados ridículos dicen, bueno, pues si dan un golpe de Estado en Alemania a buenas horas, los van a soltar. Aquí es que el jefe del golpe, insisto, es Pedro Sánchez. El jefe de los comunistas es Pedro Sánchez. El autor de la ley trans es Pedro Sánchez. Todo lo hace Pedro Sánchez. Quítenle Pedro Sánchez al separatismo vasco y se queda en la cuarta parte. Quítenselo al golpismo catalán y se queda en nada. Quítenselo a los comunistas y al paro. Esto es Pedro Sánchez. Es un monstruo. Políticamente hablando, es un monstruo. Y además le da igual. Bueno, mientras tanto, la dictadura en Cataluña pues está alcanzando niveles de delirio.
Simplemente hacen oficial lo que en la práctica ya hacen. Cuando hay una situación social en la que a los niños se les espía en el recreo, a los niños, para ver si hablan su lengua materna o la lengua obligatoria, cosa que no ha sucedido jamás, ni en la dictadura ni en ningún sitio. En la dictadura se producían y se publicaban medios en catalán y desde luego había escritores en catalán bastante mejores que los de ahora. Que válgame Dios, están como el Barça. Qué cosa. Pero esto es la dictadura, esto es una dictadura. Esto solo pasa en regímenes totalitarios. La Generalidad de Pere Aragonés celebró la semana pasada una reunión a puerta cerrada con 1 millar de profesores y directores de colegio para fomentar la inmersión lingüística. Según ha podido saber El Mundo, el gobierno separatista pretende que en 5 años el 80% de estudiantes sea enteramente catalanoparlantes. Presentaron la lengua oficial como un importante ascensor social. Bueno, hacia el golpe de Estado. ¿Y de qué te sirve si luego no puedes ligar? Esto me acuerdo de un programa en TV3 que lo hacían como para... Y salía uno, así con mucho acento catalán, decía, no, hombre, el castellano es necesario, es que si no es res, es que no te comes res. Y ahí pues chapurrean y se entienden. Y entonces, ¿cómo entiendes a los jugadores del Farsa? ¿Y cómo escuchas a Rosalía? Que es de allí. Es que la lengua mayoritaria, la lengua materna mayoritaria es el español, que además lo hablan 600 millones de personas. El catalán mal hablado, pues entre 2, 3. Esta es la realidad. ¿Qué pasa? Vamos a prohibir el inglés en España, porque es más fuerte. Bueno, son déspotas, son criminales. Es un mecanismo de marginación social. El fracaso escolar es el doble en los niños castellano hablantes, los que tienen como lengua materna el español. El doble. Decretado. Dice, bueno, es que sois pobres. Hombre, claro, si fuera al revés, a lo mejor el fracaso sería al revés. Bueno, vamos ahora con lo de la Complu. Mucha gente pensaba que lo del soviet de la Complu, como decía Pitita, cuando era Pitita, traviesa reportera de... O sea, Ford Apache era lo que tenía aquí el Apache de este millonario, claro. Bueno, pues nada, no han conseguido ganar la madrina a la que dedica su tesis doctoral, el camarada Iglesias, Pablo Turrión, que tantos Iglesias ya, pues esta es la que iba a ser la rectora. Al final hubo un cambalache, un cambio. Uno fichó a 3 candidaturas, el otro a 4. Bueno, una cosa... Pero en fin, ha ganado el menos malo. Joaquín Goyache ha logrado poner coto a las ambiciones de Pablo Iglesias al ser reelegido rector de la Universidad Complutense. En la segunda vuelta de las elecciones se ha impuesto a la decana de la Facultad de Ciencias Políticas, Esther del Campo, muy próxima a Podemos, con el 54,3% de los votos. Goyache ha vencido a pesar de que su rival había integrado en su candidatura a 3 de los aspirantes de la primera vuelta. Ahora seguirá al frente de la institución otros 6 años. Bueno, pues recuerdan ustedes que este Sánchez, como carece de sentimientos, no es culpa suya, es que es así. Lo único es que mantenerse a distancia de Sánchez. El otro día fue a hacerse la foto en el incendio de Teruel y Castellón, o Castellón y Teruel, porque a este le parece que si salen en la tele ya todo está bien hecho, que ha ardido muy bien, porque ahora yo lo apago, que hay una erupción volcánica. Será el cambio climático, dice este zoquete, este bípedo implume. Pero es que luego promete ayudas que nunca llegan. Es decir, si creen mis paisanos, los de Olva y por allí, San Agustín, que este va a darles algo, ¿no ve que eso se lo queda el PSOE? ¿Pero qué va a dar? Ahora siguen quejándose en La Gomera, siguen quejándose de que de lo prometido nada. Pero digo, hombre, no, será algún caso. No, nada. 2 días después de que Sánchez visitase la zona del incendio de Castellón y Teruel, la alcaldesa de los Llanos de Aridane, Noelia García Leal, ha denunciado en el Congreso que el 50% de las ayudas que prometió el gobierno no llega. Consiguió verse con todos los grupos menos con Podemos y años después de la erupción la isla sigue sin poder reconstruir su cementerio, sin restablecer el turismo, sin agua potable en muchos casos y sin recuperar su principal actividad económica, el plátano. Es por todo esto que la alcaldesa pide una ley especial de erupciones volcánicas. Noelia García en declaraciones a este programa. Cuando les explicaba, por ejemplo, que no puedo empezar a construir el cementerio porque el gobierno de España solo me ha dado el 50% del dinero para poder reconstruir el cementerio y que llevo 1 año y medio
enterrando a mis vecinos en otros municipios, la verdad es que pues no lo entendían, ¿no? Ahora mismo hay arrasadas más de 200 hectáreas de cultivo de plátano, pero los vecinos lo que quieren es trabajar. Le pongo un ejemplo: si una familia que ha perdido su casa, que además tiene 2 hijos que en pocos años se van a ir a la universidad, lo que les provoca es trasladarse de isla, irse, emigrar, como ya emigraron muchas personas en el año 49 cuando el volcán, y es lo que tenemos. ¿Se acuerdan de Navajita Platea? Ahora quiere tomar Madrid por asalto, a navajazos, será una cosa tremenda, diciendo que era una oportunidad para el turismo. ¿Cómo va a ser una oportunidad para el turismo, Navajita? ¿Cómo va a ser una oportunidad si no pueden enterrar a los muertos? ¿Cómo va a ser una oportunidad? Pero si no habéis arreglado ni las carreteras, si ni tienen del todo agua potable. ¿Pero va a ser una oportunidad para el turismo si no se pueden duchar los turistas? Se amontan el número, dicen lo primero que se ocurre y luego se largan y no vuelven, claro. Bueno, ahora vamos con algo más entretenido, que es la pelea entre comunistas. Pelea de gatas. O sea, no hacía falta que escribiera el libro con Constantini para saber que entre Irene Montero y Yolanda Díaz hay una mezcla de rencor, celos y estupidez, a ver cuál es más, digamos, incapacitada intelectualmente de las dos. Malas son las dos, muy malas. Ahora, de cabeza poquico. Pero es igual, en la política manda el rencor. Y ahora han conseguido partir por la mitad a la horda podemita. Las desavenencias entre Yolanda Díaz y Podemos han provocado la ruptura entre los parlamentarios del partido en el Congreso y en el Parlamento Europeo. 19 a favor de la vicepresidenta, 19 a favor de la formación. También Yolanda Díaz ha invitado a la líder del partido, a Ione Belarra, al acto de presentación de Sumar este domingo en Madrid. Sin embargo, Irene Montero insiste en que la ministra de Derechos Sociales y ella no acudirán si previamente no acuerdan la celebración de primarias abiertas. A todas las formaciones políticas, que a día de hoy, créanme, son muchísimas, les doy las gracias por estar allí. Me encantaría que a ese acto asistan muchas personas de Podemos y, por supuesto, su secretaria general. Está en manos de Yolanda Díaz. Creo que lo que estamos pidiendo es sencillo y generoso y se puede hacer perfectamente. Consiste en que Podemos y Sumar firmemos un acuerdo, una declaración conjunta que garantice primarias abiertas al conjunto de la ciudadanía. Creo que Yolanda Díaz y Ione Belarra pueden perfectamente asumir ese acuerdo y por tanto está en manos de Yolanda Díaz. ¿Cómo copia a su ex o hino, auto o lo que sea, Iglesias? ¿Lo copia? Lo copia, es que es clavado. Yo como me lo estudié para este libro, es clavado. Yo creo que dice perfectamente, eso es típico de Pablenín, cuando era Pablenín de Irenina. Bueno, por mí que se maten, ¿eh? Pero lo más divertido es que cuando suena ya pensamos como en su anuncio con pajaritos. Yo le sugiero a Yolanda, total, va a hacer el ridículo igual, que se ponga una aplicación de arpa en el móvil y cuando hace declaraciones que suene. En fin. Dice la ministra de Igualdad de que fuera ministra, porque es que la pobre no sabe de nada. Cajera suplente en Saturn, imagínese. Bueno, esa es su gran formación. Como la de Belarra, compañera de pupitre en psicología, que diría aquella. Bueno, pero hay un problema de fondo. Dice, garantizamos la libertad de las mujeres. La libertad de las mujeres. Sola y borracha, quiero llegar a casa. No, menos sola y borracha llegarás a algún sitio malo. Si vas borracha y encima sola, no llegarás mal. Pero es que hay sitios donde no van solas ni borrachas y las violan. Y son sitios públicos. ¿Y quién protege a esas menores? Nadie. Los Mossos investigan 4 denuncias de agresiones sexuales grupales en el centro comercial Magic de la localidad. Una de las víctimas es la menor, cuyos agresores son inimputables por tener menos de 14 años. Las madres de las chicas critican el abandono institucional y policial, denuncian el papel de la seguridad privada del edificio y sospechan de que hay más casos. Pero luego una niña entra pidiendo auxilio porque la acaban de violar y le dicen que se vaya, que no moleste. Pero es que no ha sido solo a ella, han sido a todas las víctimas. Hay más víctimas y no se atreven a denunciar por esto, porque se sienten atacadas. Y esto no es la policía, ¿eh? Esto no es la Policía Nacional. Estos son unos mangutas que contratan de seguridad privada, que estarán de puertas en alguna discoteca. ¿Y está el ministerio para ayudar a estas? No, hombre, no. Si fueran trans, si fueran los premios Goya. Pero vas a un centro en Badalona
segunda, tercera ciudad de Cataluña, y ahí no te protege nadie. Debe ser porque habla español. En fin, me voy a la prensa económica con CaixaBank. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Luis Fernando Quintero, buenos días. Buenos días, Federico. Bueno, si creen que Escrivá se da por satisfecho, como vampiro, no señor. No, señor, él quiere ir a la matanza de Texas. Drácula es poco para él. Sí, bueno, ha visto que puede meter la mano hasta el codo y hasta el hombro si es necesario. El golpe a las cotizaciones no va a tener tope. Escrivá contempla volver a subirlas todavía más si la reforma de las pensiones se tuerce. Y es que han metido un párrafo dentro de la ley que han aprobado, Federico, en el que dice, bueno, como la AIREF dice que a lo mejor esto pues no sale en las cuentas, si hay descuadre, no se preocupe usted, que ya aprobaré otra subida de las cotizaciones o otra subida de impuestos, y se deja como tercera opción o algún recorte para hacer sin importancia. El cuadre. Le bajaremos la comida del gatito de la ministra. Bueno, tampoco creo, eso sería maltrato animal. Bueno, sí. Claro. Maltrato a las personas con Belarra pero a los gatos, a las bacterias, a los virus. Imagínate, acabarían castigando al socialismo. Luego se sorprenden cuando una empresa española dice que se vive mejor fuera que aquí. Hombre, claro. Y luego cuando quieren entrar a las empresas a que vengan a invertir a Madrid, los insultan. Sí, por el lado socialista o por el lado falangista, que es exactamente lo mismo. Es tremendo. En fin, bueno, pues nada, vamos a ver las noticias de cercanía. Luego en la tertulia viene Paco Rasel, viene Paco Maruende, y por supuesto hablaremos del gran asunto del día. ¿Qué es eso de que hay cosas de las que no se habla? Que no hable la ministra, que debería estar callada siempre. Pero claro que hay que hablar de la gestación subrogada, o de los vientres de alquiler, o de la ley trans, o de los abortos, o de las yonkis que tienen niños, o de los niños que coge el Estado y luego los prostituye. Pues claro que hay que hablar de todo.